O sea, espérate un segundo, porque lo que vamos a contar hoy no es cualquier cosa, literalmente. Es como meterse al celular de miles de personas, ver cómo viven, qué hacen, cuánto ganan, si tienen hijos, si buscan algo serio, pero sin invadir a nadie. Todo con datos, con números, con estadística. Y es que, o sea, uno cree que sabe cómo es la gente, pero cuando ve esto, te cambia completamente la perspectiva. No, es que en serio, esto no es chisme normal, esto es chisme potente, con respaldo estadístico. O sea, aquí no hay suposiciones ni inventos. Todo lo que vamos a decir está sustentado con intervalos de confianza, márgenes de error, prueba de hipótesis. O sea, nivel experto. Pero lo mejor es que lo vamos a contar como se debe, como un buen chisme, de esos que uno no puede dejar de escuchar. Y además hay cosas que de verdad sorprenden, o sea, hay resultados que uno dice, obvio, pero hay otros que son como, perdón, como así que eso no influye. Entonces, quédate que esto se pone cada vez más interesante. Entonces, vamos a empezar con lo más importante. Vamos a ir entendiendo poco a poco cómo interpretar estos datos, porque no solo es decir números, es entender lo que significa en la vida real. Bueno, ahora sí, empecemos con el chismecito. Entonces, empecemos con algo básico pero clave, la edad. Resulta que cuando analizamos la edad promedio de todos los usuarios, encontramos que está en 32.34 años. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no nos quedamos solo con el promedio, sino que usamos un intervalo de confianza. Sí, señor, un intervalo de confianza del 95%. Lo que significa que podemos afirmar con bastante seguridad que la edad real está entre 32.26 y 32.42 años. Y esto, aunque suena técnico, en realidad es como decir, mira, no te estoy echando el chismecito así adivinando, sino que estamos prácticamente seguros de que la edad promedio está en ese rango. O sea, es una estimación muy precisa. Claro, y eso cambia totalmente la forma en la que uno ve los datos, porque no es solo un número suelto, sino un rango confiable. Pero espérense un segundo, porque cuando nos enfocamos en un grupo en específico, los usuarios que tienden a tener hijos, ahí todo cambia y mucho. Primero, el promedio sube a 42.37 años, lo cual tiene sentido porque pues tener hijos suele ser asociado con tener una edad avanzada. Pero lo interesante es que también tenemos un intervalo de confianza que es entre 41 y 42. Eso quiere decir que no solo son mayores, sino que ese dato también es bastante sólido en todos. Entonces ya empezamos a ver cómo segmentar la información nos da un insight mucho más claro a todo esto. Ahora, vámonos a algo que a todo el mundo le interesa, el dinero. Cuando analizamos a los usuarios con estudios de posgrado, encontramos que su ingreso promedio es de 18.591. Pero aquí es donde entra el famoso margen de error, que es de 858.86. O sea, en realidad los ingresos pueden variar dentro de este rango, lo que nos muestra que aunque el promedio es alto, no todos ganan exactamente lo mismo. Y esto es importante, porque muchas veces uno ve promedios y cree que todo el mundo está igual, pero no. Exacto, y con la altura pasa algo completamente diferente. Cuando analizamos la altura de las mujeres, el promedio es de 65.10 pulgadas, pero el margen de error es de 0.04, o sea, eso es prácticamente nada. Eso significa que la estimación es súper precisa. Entonces aquí vamos comprendiendo más o menos las variables, los datos que pueden ser más o menos estables.
Ahora, esto es clave para entender cómo funcionan los estudios. Si queremos estimar la edad promedio de usuarios solteros con un error de solo un año, necesitamos una muestra de 348 personas. Y eso es interesante, porque no es una cantidad enorme. O sea, no necesitas miles de datos para obtener una buena estimación de este caso, o más bien, de este chismecito. Pero todo cambia cuando hablamos de los ingresos en el área artística. Ahí para tener un margen de error de $1,000 necesitamos más o menos 70,000 personas. O sea, eso es una locura completa. Y eso nos dice algo muy importante. Los ingresos en ese área son extremadamente variables. Ahora hablemos de comportamientos, por ejemplo, las mascotas. Bueno, ni las mascotas se salvan de los chismes. Entonces, aproximadamente el 23.84% de los usuarios tienen mascotas. Y lo mejor es que el intervalo de confianza es muy pequeño, lo que significa que ese dato es bastante confiable. Luego, los idiomas. Solo el 22.44% habla más de 2 idiomas. O sea, ser políglota no es tan común como uno pensaría. Cuanto si hablamos de fumar, el 17.58% lo hace como un margen de error mínimo. Pero el dato más impactante de todos estos es que las personas que buscan relaciones serias están en un 3.11. O sea, en realidad, claramente la mayoría en esta aplicación no está buscando una relación seria. Bueno, aquí fue donde los datos empezaron a hablar durísimo, en el sentido de que primero analizaron si la altura promedio de los hombres realmente supera los 1,75 centímetros. Y sí, el promedio fue de 1,78.93 centímetros en más de 35,000 hombres, o sea, imagínense ese dato. Además, el valor T dio 95.173 y el valor P prácticamente fue 0. Así que sí existe una evidencia estadística suficiente para afirmar que los hombres del estudio son más altos de los 1,75 centímetros en promedio. También se comprobó que la edad entre el usuario religioso y el usuario ateo, o sea, bueno, estos tienen una edad promedio de los ateos de 30.59 años, mientras que los religiosos llegan a 33.20 años. Y como el valor P volvió a ser prácticamente cero, se concluyó que sí existe una diferencia significativa entre estos dos grupos. Y por otro lado, tenemos un dato impactante que fue el nivel educativo. O sea, Dios mío, la prueba requería comprobar si más del 40% tenía educación universitaria o superior, pero el resultado fue muchísimo mayor. No se imaginan. El resultado fue de 78.24%, con un estadístico Z de 191.1327, que estos son los datos que prácticamente confirmaron que la mayoría de los usuarios sí tienen estudios universitarios. O sea, literalmente aquí la estadística confirmó varias cosas que no sospechábamos, pero con pruebas reales pudimos comprobarlo, porque ya no es solamente se parece que sí o no, sino que los resultados fueron tan contundentes que no dejaron casi espacio para la duda. En altura de los hombres, el valor P tan pequeño demostró que el promedio realmente supera los 1,75. En el caso de lo religioso y los ateos, también quedó claro que la edad sí cambia dependiendo del grupo. Y lo de la educación fue todavía mucho más fuerte porque el porcentaje casi duplicó lo que se quería comprobar inicialmente. Entonces, en resumen, las pruebas de hipótesis sirvieron para demostrar que varias diferencias y proporciones dentro de una base de datos sí eran reales y no simplemente coincidencias. Ahora sí viene el drama estadístico, porque aquí comparamos grupos entre sí. Primero, analizamos usuarios con perros y usuarios con gatos. Imagínense en esa situación. Los de perros
tenían una edad promedio de 32,68 años, mientras que los de los gatos llegaron a 34,93 años. Y como el valor P fue prácticamente cero, sí se llegó a confirmar que hubo una diferencia significativa, o sea que los usuarios con gatos resultaron ser mucho más mayores. Después se comparó los ingresos entre las personas que trabajan en tecnología y las personas que trabajan en educación. Pues los usuarios del área de tecnología ganaban en promedio 24.230, mientras que los de educación estaban en 17.932. La diferencia superó los 6.000 y estadísticamente sí fue significativa. Y otra comparación bastante interesante fue la de las mascotas entre los hombres y las mujeres. Solo el 18,29% de los hombres tenían mascotas, mientras que el de las mujeres el porcentaje subía a 32,9%. Digamos que el estadístico Z fue extremadamente alto, así que sí quedó comprobado que las mujeres tienen mascotas en mucha mayor proporción. Y pues honestamente estas comparaciones fueron las más chismosas, como podríamos decir por ahí, porque permitieron ver diferencias clarísimas entre los grupos. O sea, aquí ya no estamos hablando de una sola población, sino de cómo cambian ciertos comportamientos dependiendo del tipo de persona. Por ejemplo, los usuarios con gatos sí mostraron edades más altas que los de los perros, lo que incluso termina reforzando ciertos estereotipos. También quedó clarísimo que el sector tecnológico tiene ingresos más elevados que el educativo, algo que mucha gente pues sospechaba. Aquí se puede comprobar y se quedó demostrado gracias a las bases de datos. Y lo demás acerca de lo de las mascotas entre hombres y mujeres fue súper evidente. La diferencia no fue tan grande estadísticamente y no había manera de decir que era coincidencia. Entonces, estas comparaciones ayudaron muchísimo a entender patrones reales dentro de las bases de datos. Y finalmente llegó el plot twist del análisis, la regresión lineal. Aquí quería comprobar si la edad influía en el ingreso de los usuarios. Honestamente, uno pensaría que sí, pero normalmente se asocia más a la edad con la experiencia y más también pues con el dinero. Pero cuando hicimos el análisis con casi 60.000 usuarios, el coeficiente de la edad dio menos 10,34 y el valor P fue 0,8059, o sea, muchísimo mayor al nivel de significancia del 0,05, lo cual esto significa que en realidad pues no existe una evidencia estadística suficiente para decir que la edad realmente influye pues en lo que es el ingreso. Y bueno, sinceramente ese fue el resultado más inesperado de todos, porque rompe completamente con la idea tradicional de creer automáticamente que significa ganar más dinero. Aquí las estadísticas dejó clarísimo que la edad por sí sola no sirve para poder decir cuánto gana una persona. O sea, puedes tener más años y no ganar necesariamente más. Entonces, esta regresión mostró algo muy importante. Muchas veces lo que creemos lógico no coincide realmente con lo que muestran los datos. Y precisamente ahí está lo interesante de la estadística diferencial. Es descubrir cosas que no siempre son tan obvias como parecen. ¿Sí me voy a entender? Entonces, después de todo esto, queda clarísimo, ¿no?, que los datos cuentan historias o chismecitos que uno no se imagina y que muchas creencias que tenemos simplemente no se sostienen cuando las analizamos con evidencia. Así es.
Así que la próxima vez que alguien diga que algo sin pruebas, ya sabes qué responder, ¿sí? Eso no solo es un chisme potente, eso está totalmente comprobado estadísticamente. Ya lo sabes. Por los buenos tiempos que pasé contigo,